Buenas tardes, nos encontramos aquí para abordar el tema de hepatograma y alcoholismo, que pertenece al núcleo de adultos de la asignatura de tamizaje y ciencias del diagnóstico. ¿Qué queremos que aprendas en este núcleo? Sobre el hepatograma, conocer la traducción fisiopatológica entre lo que vamos a encontrar alterado en el laboratorio cuando solicitamos al paciente y de dónde viene esta fisiopatología que hace que se alteren estos patrones. Parte de todo esto se explicó Germán en otro video y correlacionar los patrones bioquímicos con los correspondientes diagnósticos diferenciales que ahora vamos a profundizar un poco más, ¿sí? En cuanto al alcoholismo, reconocer la importancia sanitaria que tiene el alcoholismo por su gran afectación a nivel mundial, desarrolló una metodología para la detección del alcoholismo como médicos de primer nivel de atención de salud y adquirir conceptos de qué se trata la hepatopatía alcohólica, cuál es el daño que genera a los pacientes, al hígado de los pacientes. Bueno, ¿qué es el hepatograma? El hepatograma es un conjunto de pruebas bioquímicas, o sea, en laboratorio, que se realiza simultáneamente, que nos van a informar sobre 3 procesos conceptualmente diferentes que suceden en el hígado, ¿sí? La unidad funcional del hígado son los hepatocitos. Y cuando haya una necrosis hepatocelular, una formación o secreción de bilis alterada o una función de síntesis hepática alterada, se va a ver reflejada en el laboratorio. Las alteraciones del hepatograma en un paciente ambulatorio tenemos que tener en cuenta que si está asintomático pueden ser un hallazgo casual. Y a veces si consulta por síntomas banales o específicos, pueden estar relacionados o no realmente con este hepatograma. Pueden detectarse hasta en el 8 o el 10% de los estudios rutinarios alterados. A veces esta alteración del hepatograma se debe a que también puede verse alterado por una actividad capaz excesiva de esfuerzo, en una carrera, andar en bicicleta antes no se haya hecho, una comida copiosa. Por lo tanto, siempre hay que analizarlo en su contexto clínico y si vemos que puede haber algún problema, repetirlo. En el ámbito hospitalario, a menudo aparecen en contexto de condiciones clínicas bien definidas, en un contexto de un paciente que está sufriendo alguna patología. Discernir el origen de las anomalías de la función hepática obliga a centrar en 3 claves importantes, o sea, la magnitud de la alteración, o sea, si son muy altos los valores, si son por 2, por 1000, por 100, la duración de la persistencia del problema y de la alteración del hepatograma y el contexto clínico del paciente en que se encuentra, ¿no? Las circunstancias en las que suelen detectarse las pruebas hepáticas alteradas van a ser accidental, en un paciente que se les solicita de forma rutinaria, que podría ser en el contexto de una donación de sangre, algún estudio preoperatorio, en enfermos que han solicitado una analítica por presentar síntomas inespecíficos, el médico está tratando de estudiar, una cefalea, náuseas persistentes. Enfermos con hepatitis aguda asociada a algún marcador viral, ya sea por hepatitis C, B, A, o algún virus que dé hepatitis. Las elevaciones de transaminasas también puede estar relacionada con el uso crónico de fármacos, que pueden ser que sean fármacos que uno ya conoce, que son hepatotóxicos, y otros que por su toma excesiva también pueden generarlo, o algunos productos, sobre todo estos de las farmacias que son alternativos, que capaz son herbocistería o tóxicos industriales. Enfermos que acuden a la consulta por ictericia o una colangitis aguda y alteraciones descubiertas en el contexto de otras situaciones clínicas, por ejemplo, un paciente con alcoholismo, un paciente que tenga otras enfermedades metabólicas como diabetes, obesidad, enfermedad tiroidea o suprarrenal, o que haya otras enfermedades autoinmunes como hipotiroidismo, artritis reumatoidea, y podemos sospechar una hepatopatía autoinmune, otras enfermedades sistémicas o patológicas, enfermedad celíaca, infecciones, miopatías, embarazo, etc.
Los patrones que van a dar anormalidad al hepatograma se dividen generalmente en 2 o en 3, ¿sí? Podemos hablar de patrones de citólisis hepatocitaria, que va a estar dado por el daño celular con aumento de las transaminasas, o un patrón de colestasis en el que vamos a encontrar la bilirrubina alterada, la elevación de la fosfatasa-alquilalina, la 5-nitroglucosidasa y la glutamil transpeptidasa, que esto lo explica más ampliamente Germán en otro video. También cuando tenemos una alteración en la síntesis, ya que el hígado tiene una función endocrina y está relacionado con la cascada de coagulación, si vemos una alteración en los tiempos de coagulación, sabemos que está fallando la síntesis de los mismos factores y también el aumento de la albúmina. Bueno, en cuanto al alcoholismo, ¿qué es el alcoholismo? El término alcoholismo incluye el trastorno de dependencia del alcohol y el trastorno por abuso del alcohol. La Organización Mundial de la Salud define al síndrome de dependencia del alcohol de manera muy parecida, pero al trastorno por un abuso de alcohol lo denomina como consumo perjudicial del alcohol y lo define como el consumo de alcohol que está afectado que va a ir afectando ya la salud física o mental del paciente, porque a veces capaz el paciente no se siente que tenga un abuso de alcohol, pero ya empieza a tener daños a nivel físico por los daños que va generando en el hígado, o puede estar teniendo trastornos mentales que tienen que ver y vienen de la mano de el abuso de alcohol. A veces pensamos que el abuso de alcohol tiene que ser grandes cantidades, pero dependiendo, ya vamos a ver, de muchas características que hacen a la metabolización del mismo, capaz no es tan grande la cantidad. Pero sí esto de lo cotidiano, ¿no? De todos los días almorzar o cenar con alcohol. El consumo de alcohol en América aproximadamente es un 40% mayor que el promedio mundial, que en el resto del mundo. Por eso la Organización Panamericana de Salud evidencia que el consumo, el patrón de ingesta de alcohol se encuentra ya en niveles perjudiciales que superan las medidas globales. Entonces hay que tomar acciones a nivel nacional para mejorar esto. El alcohol es el tercer factor de riesgo para la salud porque provoca aparición de enfermedades más tempranas y también muerte más prematura. Dentro de las 3 problemáticas más importantes como factores de riesgo para enfermedad, el alcohol se lo ubica junto con el tabaco y la hipertensión arterial. De hecho, tiene un riesgo que impacta sobre la salud 3 veces más que la diabetes y 5 veces más que el asma. Bueno, hay un test que tiene una sensibilidad alta, pero sobre todo una especificidad alta, que es el test de Cage, que son 4 preguntas sencillas que se pueden intercalar en el escuchatorio del paciente de forma aleatoria para que no sean percibidas como una pregunta concreta, y si 2 o 3 respuestas son afirmativas suponen un alto grado de sospecha de que tiene alcoholismo. Si tiene 4 afirmaciones ya es sí que tiene alcoholismo, y con solo 2 se puede considerar alcoholismo también, o sospecharlo por lo menos. Una es, ¿ha tenido usted alguna vez la impresión de que debería beber menos? O sea, como una autocrítica. ¿Le ha molestado alguna vez que la gente le critique su forma de beber? O sea, que ya su entorno se lo esté marcando. 3, ¿se ha sentido alguna vez mal o culpable por su costumbre de beber? Y alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha sido beber para calmar los nervios o liberarse de la resaca. Entonces, volviendo a los tipos de consumo, vamos a tener el consumo de riesgo, que es cuando el alcohol supera los límites de consumo moderado o prudente y va a aumentar el riesgo. Por un lado, por ejemplo, un consumo de riesgo desmedido, un accidente de tránsito, ¿no? O que sea tal la cantidad que genera lesión hepática, un coma alcohólico, ¿sí?
Eso es un consumo de riesgo, capaz no es cotidiano, pero que va a alterar el comportamiento, va a generar un daño en una circunstancia. Capaz no toma nunca, pero las 2 veces que toma al año es mucha la cantidad. Y maneja, por ejemplo. Cuando una persona ha desarrollado una dependencia de alcohol, es muy difícil no retornar. Entonces, si el consumo moderado se hace dependiente, ya va a ser también una dependencia y un alcoholismo. Y va a tener siempre dificultad para controlar el tipo de consumo. Y después el consumo perjudicial es un consumo que capaz no tiene una alteración en la conducta diaria del paciente, pero ya está generando daños en su salud física o psíquica. O sea, puede estar haciendo daño hepático con alteración del hepatograma, con fibrosis, hepatopatía crónica que lleva a una cirrosis, o cuadros depresivos que son secundarios al alcohol, porque varios de los cuadros depresivos se están viendo que están asociados a estas patologías, sin llegar a cumplir los criterios de dependencia al alcohol. Generalmente las personas que inician el consumo de bebidas alcohólicas durante la adolescencia tienen una mayor posibilidad de sufrir un consumo excesivo de alcohol en la vida adulta y de generar una dependencia al alcohol. Y el alcoholismo generalmente, como toda adicción, genera episodios con remisión y recaídas. Generalmente el inicio del consumo de alcohol excesivo es entre los 18 y 25 años. El tratamiento para el alcoholismo mejora mucho el funcionamiento de la familia y de la pareja, porque muchas veces los problemas provienen del consumo inapropiado de alcohol. Y bueno, acá les mostramos, porque para poder cuantificar con mayor precisión el consumo de alcohol que nos está diciendo el paciente, porque capaz no todos consumen las mismas bebidas, es importante hacer las equivalencias de los V con los gramos de alcohol, ¿no? Entonces, un V son 10 gramos de alcohol puro, lo cual viene contenido en, por ejemplo, una copa de vino, que la copa generalmente es pequeña, la parte que se llena con vino, o el porrón de cerveza, o, por ejemplo, en bebidas destiladas, media consumición, ¿no? Media medida. Bueno, esta que sea un vasito de vino, una cerveza, un vermouth, una copa de caña, un ginebra, un whisky, ¿sí? Un gin tonic. Eso debería ser la unidad mínima por día, porque si ya superamos eso, podemos tener un consumo perjudicial. Entonces, el consumo ocasional de riesgo es diferente para las mujeres, para los hombres. Las mujeres son 40 gramos y los hombres 50 gramos, porque generalmente tienen menos hormonas para metabolizar, menor superficie corporal, etc. En la bibliografía está explicado paso por paso cuáles son los factores de riesgo que van a determinar la distinta afectación del mismo alcohol. Y beber hasta la embriaguez produce un efecto de deterioro de la capacidad de razonamiento, de toma de decisiones y autocontrol de comportamiento, por lo cual también, aparte del daño que le genera el cuerpo, es importante traerlo al tema. Bueno, respecto a la prevención del alcoholismo, se ha estudiado científicamente y para el asombro de muchos, la educación en escuelas y campañas de formación pública tiene mucho menor impacto que las medidas preventivas, más, digamos, a nivel país, que serían controlar el precio y la disponibilidad de bebidas por horario. Generalmente lo que ha tenido más impacto es esto, ¿no? Recortar el horario de venta de bebidas, no vender después de tal cierta hora, y poner precios, que se controle un precio más alto. Y también el aumento de la edad legal para poder
tomar bebidas alcohólicas disminuyó no solo los problemas por consumo de alcohol, sino también la tasa de accidentes en niños jóvenes. Bueno, ¿qué es importante cuando estoy ante un paciente que llega a la consulta por una hepatopatía y sobre todo una hepatopatía relacionada también con alcoholemia? Aparte de realizar el test de Cage, debo hacer una anamnesis ampliada para descartar otros factores que pueden provocar o aumentar esa hepatopatía. Bueno, lo primero que tengo que siempre saber es la edad y el sexo, la profesión y ocupación, si tiene alguna alergia, si está tomando algún otro fármaco o alguna medicina alternativa que pueda afectar el hígado. Bueno, obviamente si toma alcohol, si es drogadicto. Bueno, los hábitos sexuales, se usa protección o no por el tema de las hepatitis B y C. Si ha tenido algún antecedente quirúrgico de riesgo con transfusiones, bueno, antecedentes familiares de hepatopatías, después todo lo que puede estar relacionado con otras enfermedades como las endocrino-metabólicas, diabetes, obesidad, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, conectivopatías que se asocian también a hepatopatías, infecciones como tuberculosis, SIDA, y bueno, y después si hay algunos síntomas asociados como ictericia, coluria, acolia, prurito, fiebre, etc. Van a ver que hay 3 cuadritos. Acá solo puse el del primer nivel de atención, que, bueno, lo primero que debo descartar en el primer nivel de atención es que cuando tengo una hipertransaminemia, revisar esto de la anamnesis, los tipos de consumo de fármacos tóxicos o drogas, evaluar la posibilidad de un hígado graso de la anamnesis, si viene por la parte alcohólica o por el tipo de dieta, y realizar una ecografía abdominal para constatar si hay hígado graso o no, y también o hay alguna lesión focal, y después generar una anamnesis, una exploración física para palparse de hepatomegalia, de algunos signos de piel que ya vamos a ver aparte de la ictericia, como los spiders, el eritema de las manos, etc. Puedo solicitar marcadores para las hepatitis virales más frecuentes que afectan el hígado, como los antígenos de superficie para hepatitis B y los anticuerpos, y para hepatitis C, y descartar hemocromatosis, que es una enfermedad por alteración del metabolismo del hierro, que es hereditaria y familiar, que genera depósito de hierro y también nos da alteración del laboratorio. Bueno, el alcohol en el 10% es absorbido y eliminado por los riñones, la piel y los pulmones, y el resto es metabolizado por el hígado, donde va a sufrir 2 tipos de procesos, ¿sí? Va a tener procesos oxidativos, que nos van a dar como consecuencia el acetaldehído y el acetato, y también vamos a tener otros tipos de vías de degradación, como es la vía de la catalasa, que nos va a dar peróxido de hidrógeno, y el sistema mitocondrial oxidativo, que nos va a generar radicales libres. Tanto el acetaldehído y el acetato, como los radicales libres, van a estimular la fibrogénesis y la carcinogénesis, alterando la regulación de los genes de colágeno y generando un daño en la reparación del ADN y generando más riesgo de cáncer. Entonces, podemos hablar de como un camino que va a ir desde un hígado sano hasta un hígado cirrótico, que ese hígado cirrótico, por estas alteraciones mutagénicas, puede llevarnos a un hepatocarcinoma, que es un tumor primario del hígado. Esto no solo pasa con la hepatopatía alcohólica, sino también con las otras hepatopatías, tanto por hígado graso no alcohólico y por fármacos o por virales. Entonces, vamos a tener un primer estadio que es la esteatosis hepática alcohólica, que acá podemos ver un preparado de histología en el cual vemos que el hepatocito empieza a conformar vacuolas con depósitos de lípidos, el hígado se pone aumentado de tamaño, de contornos regulares y con una hepatomegalia que es palpable. Luego tenemos la hepatitis alcohólica, que aparte de este proceso anteriormente dicho, vamos a empezar a tener procesos de inflamación con pequeños grados de fibrosis,
Vamos a ver ahí esos puntitos azules que son el aumento de los polimorfos nucleares. Por último, la fibrosis hepática alcohólica, en la cual va a haber un aumento de los depósitos de fibrosis que nos van a generar un patrón en el hígado como micronodular y va a ir retrayendo el hígado y en este periodo empieza a disminuir de tamaño. Realmente al principio se hipertrofia del ventrículo izquierdo y del caudado y luego se empieza a retraer y presenta todo un contorno bien irregular y se pone duro, fibroso, no blando y aumentado de tamaño como era al principio. Entonces acá tenemos un esquema de cómo el hígado, desde un hígado sano, empieza a tener contornos más irregulares, se empieza a achicar, y una correlación con la ecografía, que también está el video que explicamos un poco de imágenes en las hepatopatías y la vía biliar, que tenemos la primera imagen, que el hígado está hipoecoico, luego en relación al riñón lo vemos más hiperecogénico, es decir, un hígado graso, luego la otra foto que es un hígado cirrótico, con contornos irregulares, disminuido de tamaño, rodeado por un líquido anecoico, que es la citis, y luego una imagen nodular en un hígado de contornos irregulares con patrón micronodular que podría ser un hepatocarcinoma. La estatosis hepática va a aparecer en el 90% de los individuos que abusan de alcohol, pero solo de ese 10 al 35% va a desarrollar, digamos, una inflamación del hígado con una hepatitis alcohólica, y es solo de eso, solo el 8 al 20 puede llegar a desarrollar una cirrosis. Bueno, entonces dijimos, en la estatosis hepática alcohólica vamos a tener un aumento con una hepatomegalia, vamos a ver el abdomen abultado, vamos a tener un aumento de las aspartato aminotransferasas, vamos a tener niveles elevados de gamma-glutamil transpeptidasa, porque en este caso se trata de una causa alcohólica, vamos a tener aumentar el volumen corporal medio de las hematíes, y puede aumentar el colesterol y el ácido úrico. El paciente puede estar asintomático o puede tener síntomas inespecíficos, como náuseas, vómitos, sentirse cansado, astenia, con una molestia en el hipocondrio. Y a veces los laboratorios pueden ser normales, no siempre va a estar aumentado todos estos parámetros que dijimos, pero siempre son en baja escala, ¿sí? Luego, si sigue avanzando el cuadro, vamos a tener esta hepatitis alcohólica, o puede ser por un consumo excesivo en una sola oportunidad, ¿no? Y ahí sí las transaminasas van a estar elevadas por más, ¿no? 300, 400 o por 1000. La fosfatasa alcalina va a estar aumentada, la bilirrubina va a estar superior a 2 miligramos por decilitro, a veces generalmente más de 10. La gamma GT y el volumen corporal medio también son marcadores de alcoholismo que pueden estar alterados, pero pueden no estarlo, pero en general van a estar. Podemos tener también anemia trombocitopenia, que eso va a hablar de ya una afectación con hipertensión portal. Y si tenemos una hipouremia o un descenso brusco de la protonina, o con un alargamiento de los índices, son signos de que estamos prontos a una insuficiencia hepática. El paciente va a observar un abdomen distendido, puede tener fiebre, cansancio, puede estar ictérico, vómitos, dolor de cabeza y heces más claras. Y ya en la última etapa de cirrosis va a depender mucho la clínica de si está compensada o descompensada, porque si está descompensada va a tener ascitis, encefalopatía, entonces puede tener hemorragias con varices esofágicas y vómitos y el cuadro va a ser mucho más florido, pero puede empezar a tener algunos síntomas dérmicos, como puede ser las telangiectasias, Dupuytren, eritema palmar, y bueno, en el laboratorio también pueden estar normales cuando está compensada, pero bueno, ya vamos a tener un aumento de la bilirrubina, la albúmina, la protonina y los factores de la coagulación nos van a determinar el grado de deterioro de la función hepática. Entonces repasamos más síntomas: ictericia, que la vamos a ver en la piel, en los ojos, eritema palmar, confusión, ginecomastia, va a aumentar el tamaño de las mamas, dependiendo de si estamos en un periodo más inicial podemos tener una hepatoesplenomegalia, vamos a tener una disminución del tamaño en la cirrosis con contornos nodulares, vamos a tener
recirculación del flujo, con vasos sanguíneos ensanchados, la del ombligo en forma de medusa, y pérdida de masa corporal y vello. Y las spiders, que son los angiomas aracniformes, que los apretamos en vitropresión positiva. Y bueno, por otro lado, otro de los patrones que pueden alterar el hepatograma, ya habíamos dicho que era la colestasis, que es un término que se traduce a la existencia de un bloqueo o supresión del flujo biliar, que va a impedir la forma normal de la llegada de la bilis al duodeno. Esto a su vez va a generar una congestión hepática, por lo cual también se puede alterar el hepatograma. Entonces, la etiología puede estar dada por la existencia de un bloqueo parcial de la excreción biliar y, estoy queriendo correr, no puedo ver la fotito, bueno, puede estar dada por un proceso inflamatorio o por un tumor que comprima la vía biliar, en este caso es una metástasis que afecta a la vía biliar hepática en un corte de tomografía, o alguna enfermedad granulomatosa que genera también por un granuloma una compresión de la vía. Después lo más común son las obstrucciones parciales del colédoco por una litiasis de la vesícula que migra y obstruye, ven acá la vesícula con las piedritas, migró y obstruyó el colédoco, ¿sí? Ya con ecografía en la cual vemos la litiasis, el colédoco anecoico, la vena y la arteria, estamos en el ilio, como obstruye y dilata la vía biliar. O por enfermedades que afecten la vía biliar, como pueden ser la colangitis esclerosante, que va a dar un trayecto rosariado de la misma. Esto es una colangioresonancia, una reconstrucción de la vía biliar, una secuencia especial de resonancia, o una cirrosis biliar primaria que también genera fibrosis y cirrosis y afecta al hígado deformando la vía biliar. Entonces, ante un paciente con ictericia y aumento de la bilirrubina, tenemos que evaluar si es a expensas de la indirecta o de la directa. Si es a expensas de la indirecta, puede ser por un problema de captación, por un aumento de la producción de la bilirrubina o por una conjugación defectuosa. Y si se trata de un aumento de la bilirrubina directa, puede ser de causa intrahepática o extrahepática. Si es de causa intrahepática, puede ser por la cirrosis, hepatitis virales, drogas, etc. Y si es extrahepática, puede estar provocada por un cálculo o barro biliar que tapa la vía biliar, por un cáncer o una enfermedad autoinmune que genera estrechez de la vía biliar, o externa por compresión de ganglios o de un tumor de clustering, por ejemplo, que es de la vía biliar. A su vez, como sabemos, la triada clásica de las colangitis, que también es una inflamación de la vía biliar, se llama triada de Charcot. Y el paciente puede venir con dolor en el hipocondrio derecho, más ictericia, pero se le va a sumar el grado de hipotensión y confusión mental, porque que eso se lo llama la penta de Raynaud, porque en realidad la tríada de dolor y el hipocondrio derecho, ictericia y fiebre también puede estar no solo para la colangitis, sino también, por ejemplo, para la colecistitis, ¿sí? Y otros dos síntomas muy característicos son la col y la coluria, que va a estar determinada por esta vía, ¿no? Porque sabemos que la bilirrubina indirecta en el hígado se conjuga por la glucuronil transferasa y vamos a tener la bilirrubina directa, que va a ir por los canales biliares por la bilis al intestino, y la desconjugación bacteriana va a ser el urobilinógeno, que en las heces le va a dar el color, y el 20% es reabsorbida por circulación enterohepática y solo una pequeña parte pasa a la orina. Entonces, si esto se ve alterado, nos va a llevar a una ictericia con colurea colia, ¿sí? Que puede estar acompañada de dolor abdominal. Y cuando tengo una sospecha de colestasis, aparte del interrogatorio clínico y la evaluación semiológica y el examen físico, tenemos que hacer una ecografía para ver si está dilatada o no la vía biliar. Si en la ecografía vemos que está dilatada la vía biliar, puede que veamos la causa de obstrucción intrahepática o extrahepática, ya sea un tumor o un cólico, pero puede ser que veamos dilatada la biliar y no lleguemos a ver el lito que está generando esa obstrucción. Entonces ahí empieza a jugar el rol de la colangioresonancia para ver si hay un pequeño tumor en cabeza de páncreas o en la vía biliar, o si es un lito que migró y no lo podemos ver por ecografía, por la interposición gaseosa. Y si no hay dilatación de la vía biliar, yo sospecho que hay una colestasis extrahepática, puedo seguir
considerando hacer una resonancia o una CEPRE, que es un estudio que hacen los gastroenterólogos, que hacen desde la vía digestiva, pasan un tubo que llega a la ampolla de váter y la atraviesan con contraste y la llenan para evaluarla. Y es terapéutico también. O pruebas analíticas para considerar si hay que hacer una biopsia hepática y el problema es otro, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya servido. Igual recomendamos, como siempre, releer toda la bibliografía, eh, la cual es más completa y hallarán despejar varias dudas y tratar de guiar el estudio con la guía que les ofrecemos.